Hola, bienvenidos y bienvenidas a The Cook Project, el podcast donde exploramos los diferentes aspectos de la cultura humana desde una perspectiva crítica y reflexiva. Soy Jorgito Salvaje y hoy tengo el placer de conversar con Andrea del Valle, una reconocida profesora de literatura que nos va a hablar sobre el modernismo, las vanguardias y el boom latinoamericano. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, Jorgito. Es un gusto estar aquí contigo y con tus oyentes. El gusto es mío, Andrea. Y bueno, para empezar, me gustaría que nos contaras qué es el modernismo y por qué es tan importante para la literatura. Claro, Jorgito. Mira, el modernismo es un movimiento literario que surge a finales del siglo XIX y principios del XX, principalmente en Hispanoamérica, aunque también tiene influencia en España y otros países. El modernismo se caracteriza por buscar la renovación y la originalidad en el lenguaje literario, así como por expresar una actitud rebelde, inconformista y cosmopolita frente a la realidad. El modernismo se inspira en corrientes europeas como el simbolismo, el parnasianismo y el decadentismo, y tiene como principal representante a Rubén Darío, el poeta nicaragüense que es considerado el padre del modernismo. El modernismo es un movimiento que marca un antes y un después en la literatura hispana. ¿Por qué? Porque rompe con los moldes clásicos y abre las puertas a la experimentación y la diversidad. Muy interesante, Andrea. Y precisamente, el modernismo es el que abre el camino para las vanguardias, ¿verdad? Así es, Jorgito. Las vanguardias son un conjunto de movimientos literarios y artísticos que surgen en el siglo XX, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, y buscan romper con las normas y las tradiciones establecidas, experimentar con nuevas formas de expresión y reflejar la complejidad y el dinamismo de la modernidad. Las vanguardias se inspiran en corrientes europeas como el futurismo, el dadaísmo, el cubismo, el expresionismo y así, y tienen como representantes autores y autoras como Vicente Huidobro, César Vallejo, Ramón Gómez de la Serna, Gerardo Diego, etc. Las vanguardias son un ejemplo de cómo el arte puede ser un medio de protesta, de crítica, de innovación e incluso de transformación social. Y dentro de las vanguardias, podemos encontrar diferentes tipos, según el país o la región donde se desarrollen. ¿Qué tipos de vanguardias conoces, Andrea? Bueno, Jorgito, hay muchos tipos de vanguardias, según el criterio que se utilice para clasificarlos. Por ejemplo, podemos hablar del surrealismo, que es una vanguardia que se basa en la exploración del subconsciente, los sueños, el azar y la libertad creativa. El surrealismo tiene como representantes autores y autoras como André Breton, Paul Eluard, etc. El surrealismo se manifiesta en obras como Nadja de Breton, Capital de la Gloria de Eluard o La Metamorfosis de Franz Kafka. El surrealismo busca crear una nueva realidad, más allá de la razón y la lógica, que revele los deseos y los miedos del ser humano. Asimismo, podemos hablar del creacionismo, que es una vanguardia que se basa en la creación de imágenes y realidades nuevas, sin imitar la naturaleza ni la lógica. El creacionismo tiene como representantes autores como Vicente Huidobro, Gerardo Diego, Juan Larrea, etc. El creacionismo se manifiesta en obras como Altalzor, de Huidobro, Manual de Espumas, de Diego o Versión Celeste, de Larrea. El creacionismo busca hacer del poeta un creador, que inventa su propio mundo con las palabras. Y además, podemos hablar del estridentismo, que es una vanguardia que se basa en la expresión de la energía, el ruido, el humor y la crítica social. Tiene como representantes autores como Manuel Maples Arce, Arqueles Vela, Germán Liz Azurbide, etc. El estridentismo se manifiesta en obras como Andamios Interiores, de Maples Arce, El Café de Navie, de Vela, o La Balada de los Volcanes Dormidos, de Liz Arzubide. El estridentismo busca captar la esencia de la vida urbana, moderna y revolucionaria, como un lenguaje audaz, irónico y provocador. Y por supuesto, podemos hablar del dadaísmo, que es una vanguardia que se basa en la negociación de todo sentido, valor y norma, y que busca provocar, escandalizar e incluso liberar el arte de toda convención. El dadaísmo tiene como representantes autores y autoras como Tristan Tzara, Hugo Boll, Marcel Duchamp, etc. El dadaísmo se manifiesta en obras como Siete Manifiestos Dada de Tzara, La Fuga de Ball o La Fuente de Duchamp. El dadaísmo busca destruir el arte para crear algo nuevo, algo que cuestione y subvierta el orden establecido. Me parece que cada una de estas vanguardias tiene su propia identidad, su propia propuesta y su propia estética, pero que todas comparten un espíritu de ruptura, de desafío y de renovación. Ahora que ya hemos repasado las vanguardias,
¿Qué nos puedes decir sobre el realismo mágico, Andrea? Pues mira, el realismo mágico es una corriente literaria que surge en el siglo XX, especialmente en Hispanoamérica, y se caracteriza por mezclar elementos de la realidad con elementos fantásticos o mágicos, creando un efecto de extrañamiento y sorpresa en el lector. El realismo mágico se inspira en la cultura, la historia y la imaginación de los pueblos latinoamericanos y tiene como representantes autores como Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. El realismo mágico se manifiesta en obras como ficciones de Borges, Cien años de soledad del gran García Márquez, Rayuela de Cortázar o El reino de este mundo de Carpentier. El realismo mágico nos muestra una visión diferente, mágica y maravillosa de la realidad, que nos invita a soñar, a reír, a llorar y a pensar. Creo que el realismo mágico es una de las manifestaciones más originales y fascinantes de la literatura hispanoamericana, porque nos muestra una realidad que no es ni totalmente real ni totalmente fantástica, sino es que es ambas cosas a la vez. Y precisamente, el realismo mágico es uno de los rasgos distintivos del boom latinoamericano, ¿verdad? Así es, Jorgito. El boom latinoamericano es un fenómeno literario que se produce en la década de los 60 y los 70 del siglo XX y que consiste en el reconocimiento y la difusión internacional de la literatura hispanoamericana, especialmente de la narrativa. El boom latinoamericano se debe a varios factores, como el apoyo de editoriales y agentes literarios, el contexto político y social de la época, la influencia de las vanguardias y el realismo mágico, etc. El boom latinoamericano tiene como representantes autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, etc. El boom latinoamericano es un fenómeno que pone en el mapa mundial a la literatura hispanoamericana y que muestra la diversidad, la riqueza y la originalidad de sus voces, temas y estilos. Y con esto hemos llegado al final de este episodio de The Cook Project, donde hemos hablado sobre el modernismo, las vanguardias y el boom latinoamericano, y sobre cómo estos movimientos renuevan la literatura y la expresión humana. Esperemos que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Hasta pronto, Jorgito, y gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes mi pasión por la literatura. Gracias a ti, Andrea, y gracias a todos los que nos han escuchado. Nos vemos en el próximo podcast. Soy Jorgito Salvaje y esto fue The Cook Project. ¡Hasta pronto!